Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. Bienvenido. Bienvenidos al podcast de Global Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Eduardo Rondero Guerra y tengo el gusto de ser su anfitrión y esperemos que nos estén escuchando o que también nos escuchen en las diferentes plataformas donde regularmente sale este contenido. Pues el día de hoy ya estamos preparados aquí, ya tenemos dos invitados para poder iniciar con este programa de esta temporada. Entonces pues vamos directamente a ponernos en contexto para directamente que ustedes ya conozcan también a los invitados y sobre todo conozcan cuál va a ser el tema del día de hoy. En los sistemas de gestión, al momento de incorporar el riesgo para su planificación para asegurar que un sistema logre los resultados previstos, se integraron requerimientos para gestionar el riesgo, que son el contexto de la organización y la determinación de las partes interesadas. Dos conceptos que pues parecen simples, pero que si una organización no los entiende completamente, pues esto lo llevaría a lo que pudiera ser una falta en el sistema y sobre todo a un incumplimiento como tal y a una no buena implementación del mismo y sobre todo a no lograr los objetivos que el sistema pues obviamente necesita. Es por eso que ante este cuestionamiento y sobre todo para que nuestro público pueda entender estos aspectos, pues el tema del día de hoy es claves para definir el contexto de la organización y por qué no, también le diríamos ahí entender lo que son las partes interesadas. Para esto ya tenemos dos auditores que directamente están invitados y sobre todo están dispuestos a participar y compartir su experiencia y sus conocimientos en referencia a ello. Y pues tengo el gusto de estar compartiendo la mesa el día de hoy con Arturo González, que es gerente técnico comercial y auditor líder. ¿Qué tal, Arturo? Eduardo, ¿qué tal? Gracias por la invitación aquí. No, gracias por acompañarnos nuevamente. Y por primera vez también aquí en la mesa de los auditados, Gerardo Zárate como supervisor witness y auditor líder. ¿Qué tal, Eduardo? Mucho gusto y gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por venir y sobre todo, yo les voy a ser muy sincero, que estén aquí no es aleatorio. La verdad es que pues ustedes saben que un servidor pues es más especialista en la parte de inocuidad y cuando hubo el cambio de la norma ISO 22000 cuando ingresa a la parte de gestión de riesgos, pues fue para mí un poco difícil entender qué era la parte interesada, lo que era el análisis de riesgo. Y sobre todo, pues yo recuerdo una vez que escuché a Arturo explicar ese tema a lo que pudiera ser alguien que no lo entendía. Y dio un ejemplo muy, muy bueno, que la verdad es ahí donde lo entendí. Y de una capacitación contigo de cómo auditarlo. Entonces, me pareció muy prudente que también para nuestra audiencia que pudiera tener alguna duda al respecto estuvieran ustedes dos aquí. Entonces, les agradezco por su tiempo. Pero vamos a ver a que lo conozcan y que los conozcan a ustedes. Arturo, ya mucho tiempo en temas de certificación. Sí, ya un ratito trabajando con sistemas de gestión, más de 17 años, pero aquí estamos compartiendo. Gracias. ¿Te especializas en cuáles? En todo lo que no es inocuidad. Ahora sí que calidad ambiental, salud y seguridad en el trabajo, educación, antisoborno, entre otros más, ¿no? Entonces aquí estamos. Muy bien, perfecto. ¿Y Gerardo? 6 años aproximadamente, Eduardo, tenemos aquí participando en Global Standard y audito sistemas integrados y FCC, todo lo de inocuidad y dispositivos médicos. Estamos aquí haciendo las ya como auditor de certificación 6 años, pero también ya antes eras auditor interno. Sí, auditor interno en farmacéuticas y en empresas de suplementos alimenticios. Ahí estuvimos haciendo ese ejercicio de auditoría. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo. Y les damos también las gracias a todos aquellos que nos están escuchando o viendo. Y también los invitamos a que sigan obviamente este podcast que está hecho para ustedes y sobre todo que nos den like, que nos ayuda mucho para seguir generando este tipo de contenidos que sabemos que es muy interesante e útil para todos ustedes. Pues ¿les parece bien si comenzamos ya con el tema? Comencemos. De acuerdo. Pues vamos para allá. Argüendes, fregadazos y sobrevivientes. El tema de hoy, claves para definir el contexto de la organización. ¿Qué opinan de esto? Y sobre todo, ¿qué es? Cuando una norma nos dice, oye, hay que definir el contexto de la organización, ¿qué debemos de entender? Excelente. Pues muy buena pregunta. Fíjate que ha sido todo un tema. A nivel norma, ha quedado corto la redacción. Considerando las cuestiones internas y externas pertinentes para la organización, tiene que analizar y determinar su contexto, ¿no? Palabras más, palabras menos. Sí. Pero finalmente lo deja en ese párrafo. Lo triste es que no da mayor explicación y todo un sistema de gestión, el que gustes al día de hoy, gira en torno al contexto. Todo el sistema está fundamentado en el contexto. La piedra angular es el contexto de la y quedó solamente en un renglón con un par de notas, porque dice tanto externas como internas. Exactamente. Y ahí ha surgido toda esta disyuntiva de información, todas esas alternativas de herramientas como tal.
que han generado un conflicto en los sistemas y en las empresas. Yo hasta a inicios también lo veía y lo veía en una forma diferente. Ya el estar interactuando con diferentes organizaciones y en cursos y demás, he ido viendo y aterrizando el concepto de una forma diferente y aplicada, que es un poco de lo que comentábamos hace unos instantes, ¿no? Desde el punto de vista de Arturo, ¿qué es el contexto de la El organización? contexto de la organización entonces es la capacidad que tiene una organización de cumplir o no con los requisitos aplicables. A ese nivel. Yo tengo una serie de requisitos que tengo que abordar. Ujú. Yo les comento así, ¿no? Como empresa, para poder existir, tengo que interactuar en diferentes sectores o ámbitos. El económico, el político, el social, tecnológico, medioambiental. Y dentro de cada uno de ellos yo tengo que ir abordando una serie de requisitos o lineamientos. Ejemplo, en la parte legal. Para poder existir necesito una licencia de funcionamiento, un registro como generador de residuos, a lo mejor un registro patronal, un alta ante mis trabajadores ante instancias, Ujú. una cédula fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Son dentro del marco regulatorio. Ahí yo tengo que cubrir esos elementos. Ahora, ¿cómo los voy a cubrir? Tengo que ver hacia mi empresa con qué personal tengo, las competencias, el acceso de información, el conocimiento previo o no a estos requisitos, cómo abordarlo, cómo interpretarlo, trabajarlo, infraestructura, recursos tecnológicos de información y demás. Entonces el contexto de la organización no tiene que ver solamente con lo que yo hago, No, es finalmente, y aquí es con mi donde producto o servicio, sino que al final va englobado en todo, porque ahora, mi producto está regulado en el marco legal, a lo mejor sí dice que mi producto dentro del marco hay una norma que lo regula, que tiene que tener ciertas características, ciertos componentes, ciertos elementos. Y entonces cuando yo confronto mis recursos internos contra mis externos, es cuando nace el contexto. ¿Puedo atender el requisito? ¿Lo puedo abordar? ¿Lo puedo cumplir? Sí, es un contexto de cumplimiento. ¿Lo puedo atender parcialmente? Es Ujú. mi contexto. Al día de hoy mis posibilidades están limitadas. Y sigue siendo mi contexto. ¿tú qué opinas? Sí, es tan importante este tema porque se parte el sistema de gestión en dos, lo que es la filosofía empresarial y lo que es el plan estratégico de la organización en base al análisis del contexto, de estos factores internos y externos que maneja Arturo. En base a este análisis que tiene la organización, puede establecer su filosofía, ¿no? Empresarial, que viene siendo la misión, la visión y hacia dónde va la organización. Y la otra parte que es el plan estratégico de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo nos visualizamos en X número de años, a mediano, a largo plazo, ¿no? Entonces es muy importante que se establezcan las bases, es como los cimientos de una casa, el contexto de la organización, el cual podamos tener claro el rumbo de la organización y qué factores tenemos que considerar para ser preventivos, que es parte de las entradas para el 6.1, ¿no? Del tema de gestión de riesgos, ¿no? Es correcto. Ahora, Ujú. este tema del contexto Ujú. es particular a cada organización y producto. Ahorita que me decías, oye, Así es. mi producto está regulado, sí, no es las mismas características que tiene que reunir una taza, a lo mejor, a, no sé, un pan, una bebida carbonatada, lo Sí, que tú quieras. E incluso la ubicación de la Es organización. Es Unos pueden estar en correcto. un parque industrial, otros en una zona a lo mejor habitacional. Tienen que definir el contexto de lo que les rodea, de lo que necesitan, incluso para producir o gestionar el servicio, ¿no? Es correcto, y aquí entran todo lo que se les ocurra. De hecho, desde la zona geográfica, la capacidad y el acceso a recursos, materiales, insumos, el tema a lo mejor político, si soy una empresa transnacional, qué tanto afecta o no los acuerdos políticos o internacionales, de donde yo me encuentro y de donde procedo, entre otra serie de factores Si voy a exportar o no voy a exportar Es correcto. producto, que también eso lo tienes que considerar dentro del de ese análisis. contexto, exactamente. Ahora, hay Ujú. cosas que las puedo desconocer y tengo personal que no las conocemos, ¿no? Pero forma parte de mi contexto esa ausencia de información finalmente. Incluso hasta los días feriados y festivos, ¿no? Sí. Si una organización, por ejemplo, está en algún lugar donde está la feria del pueblo, el saber que sus empleados no pueden llegar o que no va a tener acceso, eso también se vuelve como parte del contexto para la misma organización. Es correcto. Porque, otra vez, ¿no? Hay organizaciones donde están rodeadas de una comunidad y la comunidad finalmente Sí. existe por la empresa, ¿no? Y los días de asueto, a lo mejor, que marca la ley, son diferentes a los de las festividades del pueblo, pero tú sabes como empresa que dices, pues yo ahorita, si abro que las fiestas patronales, pues la mitad del personal no va a No llegar va. y la otra mitad va a llegar en condiciones inadecuadas. Bueno, ese es mi contexto. O también incluso nos ha tocado organizaciones
que tienen varios dialectos, no nomás el manejo. Ok. Y eso también es importante que Es se un considere. contexto importante que deben de entender, ¿no? Ajá, sobre todo en Oaxaca fue una organización que nos tocó ver y tenían 6 dialectos diferentes más el español, ¿no? Entonces se tenía que considerar parte de. También, también bueno, yo recuerdo Ujú. una organización que sus personal tampoco sabía leer y escribir. Y a Eso, través de sí. pictogramas hacían todas las instrucciones y demás. Era parte del contexto de la misma. Sí, ahora, no solo eso, incluso hoy en día que están las organizaciones con esquemas incluyentes, Ujú. donde metemos a lo Sí. mejor personal de capacidades diferentes o limitadas, metemos un personal a lo mejor invidente, pues tienes que adaptar tu organización a las condiciones de ellos para que puedan trabajar en una forma segura y desarrollar sus actividades también de una forma eficiente, aún en la condición en la que se pudieran encontrar. Esa es la diferencia del contexto, pues, ¿no? Ujú. Ahorita tocaban un tema importante, donde decían, bueno, se aterriza en mi filosofía organizacional. Hay muchas formas de abordar el tema del contexto, ¿no? O muchas herramientas. Como parte del resultado de este análisis, de este contexto, sí aterrizará a lo mejor en la misión y en la visión. Yo ahorita les decía, yo me dedico a elaborar un producto, mis capacidades son de fortaleza o tengo ciertas limitantes y demás, y parte de mi misión yo hablo de ello. Yo elaboro este producto dedicado en esto, quiero ser el pionero en esto, bla, bla, bla. Y mi visión está fundamentada en mis limitantes a lo mejor o en mis fortalezas. Y digo, al día de mañana yo quiero llegar a este punto. Pero parte y nace de mi contexto. Y eso es importante. La política también viene alineada a ese tema, ¿no? Tú hablabas que ibas aprendiendo con la experiencia incluso a poder entender de mejor forma este contexto. ¿Cuáles son las limitantes o por qué las empresas les cuesta a veces trabajo implementarlo bien? Y aquellas utilizan algunas herramientas para poderlo hacer y y lo implementan de mejor forma. ¿Qué han visto ustedes y qué les podrían recomendar directamente a quienes nos escuchan? Bien. Una de las herramientas que mayor he visto de mayor uso es el FODA. Y luego lo dividen, ya sabes, los 4 cuadrantes, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y luego dicen cuestiones internas, fortalezas y oportunidades. Cuestiones externas, debilidades y amenazas. Espérate. También hay amenazas internas, también hay fortalezas externas que tienes contra otros terceros, ¿no? Entonces, tratan ante esa disyuntiva de información, insisto, lo veíamos así. Ah, no, sí, el FODA es adecuado y lo veíamos bajo esa línea. Pero hoy en día, la pregunta del millón es, ¿tú determinas una fortaleza? ¿Cómo determinaste? ¿Qué requisito, contra qué recurso te llevó a decir, esto es una fortaleza? Y poder ahora sí decir, mi contexto está fundamentado en la forma, en la capacidad que tengo de atender estos requisitos con estos recursos y por eso es una fortaleza. Pero no necesariamente porque sea un tema interno o externo. En la cuestión interna y externa es cuando tú ves, insisto otra vez, esos requisitos que te obligas como empresa versus todos esos recursos y elementos con los que tú cuentas para tratar de atender o no, o con los que careces y no los puedes atender finalmente. ¿Tú qué opinas al respecto, Carlos? Sí, la más común que nos ha tocado en los procesos de auditoría es el FODA y ya lo están alineando o lo están complementando con el CAME, que es lo que hacen en el tema de si tengo una debilidad, ¿cómo la corrijo? Si tengo una amenaza, ¿cómo la afronto? Si tengo una fortaleza, ¿cómo la mantengo? Y si tengo una oportunidad, ¿cómo la exploto? Entonces tenemos ya esas matrices en las cuales la organización ya tiene identificado todas sus debilidades, oportunidades, amenazas y le da seguimiento con este tema que te digo. También lo que hemos visto y que utilizan mucho, no sé si te ha tocado, Arturo, las fuerzas de las 5 fuerzas de Las 5 fortalezas de Porter, ¿no? De Porter. Sí, es correcto. Que también es parte como la estrategia de la organización de saber si voy a ser rentable o no en este producto o este servicio que estoy ofreciendo a los clientes, ¿no? Entonces también es parte de lo que nos ha tocado ver como evidencia de este análisis del contexto de la organización. Entonces, el análisis resulta importantísimo, como ustedes Sí. dicen, incluso para poder establecer tu política, poder establecer tu visión, los objetivos, y también va a ser utilizado como parte del análisis de riesgo, ¿verdad? Es correcto, porque de acuerdo a esas carencias que tengo, Ujú. yo las alineo a decir, estos riesgos corro al no tener el cumplimiento de esos elementos o al tener esas carencias. O también al tratar de mantener mis fortalezas, ¿qué riesgos voy a enfrentar? Ujú. Porque no es garantía de que siempre las voy a mantener, no, siempre las voy a lograr. Entonces ahí se traduce finalmente en un tema de riesgos. Y hay varias herramientas. Te comentaba ahorita, nacimos con el FODA, 5 fortalezas de Porter, Porter. el propio AMEF,
Hoshin Kenry, Pesto, ¿no? el Pestel, Pestel. exactamente, Pestel, ujú. que es otra herramienta Que incorpora ya ahí algunos factores económicos, políticos, sociales, culturales. es correcto, y luego ya lo traduce en positivo o negativo, bajo ponderaciones, y de ahí ya lo sacas en conclusiones o lo aterrizas en conclusiones, ¿no? Y lo padre que también en este análisis muchas veces, como nos ha tocado, los financieros o el área de finanzas no participa. Generalmente en un proceso de auditoría, generalmente como que lo excluyen del sistema, pero en este análisis son súper importantes, ¿no? Todo el tema económico, todo el tema del cumplimiento legal, y es bien importante que que sea un equipo multidisciplinario el que haga este tipo de análisis y que lo aterricen. Ujú. Sí, fíjate que ahorita que tocas ese tema, creo que es importante. Dentro de una herramienta de contexto, Ujú. tienes que considerar el factor humano como uno de los puntos clave, que la propia norma también cita y es dentro del 7. Ujú. El otro, el factor económico como parte importante, no porque queramos una auditoría fiscal o un sistema fiscal, quiero ser claro. No, solamente es para salvaguardar que el sistema sea eficaz, ¿no? Es correcto, y que cuentes con los recursos necesarios para atender, implementar o abordar un sistema. Entonces, hablamos de personas, de la parte económica, infraestructura, Ujú. y ahí entrará maquinaria, equipo, tecnologías, hardware, software, comunicación y lo que tiene que ver con información. Creo que en eso serían como que los pilares para empezar a alinear y trabajar sobre un contexto como tal, ¿no? No digo que el contexto sean estos elementos, pero de aquí se van a desprender una gran cantidad de información, desde temas legales, el conocimiento geográfico, la posición, el tipo de mercado al que pertenezco, el tipo de moneda, todo este gama de información que me va a llevar finalmente a establecer mi contexto como empresa. Entonces el resultado como tal, porque como ustedes bien lo dijeron, el requisito parece fácil, son un Sí. par de renglones, Ujú. pero al final no te dice que lo hagas bajo una metodología y sobre todo hay organizaciones que estoy seguro que a lo mejor ni la metodología utilizaron. Hicieron, este es mi contexto y puedes dar a lo mejor desde una foto de Google Maps o demás y ese es su contexto, pero es mucho mejor que esté soportado bajo una herramienta. ¿Es así? Es correcto. De hecho, muchas empresas están más preocupadas por tener un FODA, una herramienta, como resultado del contexto, pero la norma es clara. Y si lo vemos es, no te pide una evidencia específica en una norma. Te dice, analiza tu contexto. Y lo que se espera es, empresa, descúbrete, defínete quién eres, tus capacidades limitantes, porque sobre esa conciencia de quién eres, vas a elaborar un sistema de gestión. Y lo que se esperaría es un análisis. Y esa es la ausencia más grave de la mayoría de los sistemas de gestión. Está un FODA. Pues sí, pero ¿cómo llegaste? Es que yo no lo hice, es que me lo dieron. No es que... Pero lo que realmente nos interesa es lo que hay detrás de ese FODA, ¿no? ¿Y cómo le da seguimiento a la organización? Porque a veces se aterriza el análisis, pero no se le da seguimiento. Entonces creo que es un error incluso porque hay organizaciones que hacen directamente el uso de alguna herramienta para el contexto, pero el contexto queda como, ya lo tenemos, no lo muevas. Queda como un punto de que nunca se va a actualizar. ¿Eso también sería un error? Es correcto. Es más, hay quienes también al revés me han dicho, oye, pues yo el contexto lo voy a estar actualizando cada año. No. El contexto es dinámico, es activo. De hecho, cada vez que tengas una conformidad de acción correctiva, tienes que revisar tu sistema. Entre ellos incluye tu contexto y tu análisis de riesgo. Tendrás que revisar para ver si cambió como tal, ¿no? Incluso como tú lo decías, si alguien exporta, el precio del dólar cambia a diario. Es correcto. O pudiera haber alguna limitante, ya sea en algún país, guerras, etcétera, cambiará el suministro de materias primas, etcétera. Sí, ¿no? Y el mercado, ¿no? Al día de hoy atendía a una gama de mercado, a solamente unos clientes. Mis clientes han expandido, ya cambió mi contexto. Mi número de colaboradores ha incrementado, disminuido, ya cambió mi contexto, ¿no? Entonces, realmente el contexto es un tema dinámico, no puede ser algo estático, o no debería de ser estático, y tendría que ser acompañando a la empresa, ¿no? Lo que nos ha pasado ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Ya todas las organizaciones dentro de su contexto tienen que tener el tema, ese factor, ¿no? De salud en general, ¿no? De la población y de tu organización, ¿no? No, ya las mismas normas cambiaron su contexto, porque ahora, obviamente después de la pandemia aprendimos que podríamos tener injerencias, ya se hace sociales, políticas y de salud, que ahora debemos de controlar, ¿no? Y las normas también cambiaron sus requerimientos. Sí, es correcto. Ya consideran ahora factores psicológicos, trabajo a distancia, algo que antes era no considerado. Bueno, ahora ya el trabajo desde casa, entre otros. Y ya está regulado o normado. Y entonces ya hay indicios y prácticas que te empiezan a llevar a ello, ¿no?
Y sobre todo, bueno, el contexto puede ser un poco, a lo mejor no tan comprensible. Yo por eso quiero, obviamente, llevarlos a quien nos escucha, pues a un contexto un poco más, pues táctil. Es decir, el contexto, como ustedes lo dicen, va a ser personal de cada organización. Sí. Como quien escucha este podcast, hay quien lo hace en la comodidad de su casa, otros en el radio, otros en el auto, otros con audífonos, otros sin audífonos, con mejor o peor sonido. Ese es el contexto que tiene la organización. Es correcto. Es decir, en dónde lo estoy escuchando, por ejemplo, haciendo alusión a este podcast y las necesidades que tengo para hacerlo, que es obviamente otro de los aspectos que salen. Oye, pues, ¿qué necesito? Unos audífonos, necesito luz, necesito combustible para que yo lo pueda seguir escuchando en el podcast. Y esto, ¿cómo lo voy a obtener? ¿No? Es decir, ¿cómo voy a obtener este tipo de recursos para que yo pueda tener los audífonos, la luz, el combustible y que siga escuchando directamente la conversación? Eso lo podríamos como traducir al contexto de quien escucha el podcast, pero esto, pues obviamente en los sistemas de gestión se traduce a las organizaciones. Es correcto, es la forma ya de empezarlo a aplicar, ¿no? Conocer realmente, como te decía, en esas cuestiones externas, qué tengo que hacer, a qué me obligo, el producto hacia quién va dirigido, quién lo va a usar finalmente, y de ahí empezar a ir determinando hasta dónde yo tengo capacidad, tengo influencia, dónde puedo hacer, no puedo hacer, dónde estoy limitado, y hablábamos de riesgos, ¿no? Y hasta dónde a lo mejor no puedo controlar nada, pero tengo que asumir las consecuencias de ello, y tengo que planificar cómo asumir esas consecuencias. Y desde aquí, desde el contexto, nos llevas al análisis de riesgos y en su momento a planes de reacción. Que eso y es demás. muy importante, ¿eh? El punto 4, que es el contexto de la organización, te lleva como entrada hacia el análisis de riesgos, que está en el punto 6 de todas las normas que ya tienen la estructura de alto nivel. Es correcto. Y los riesgos cambian otra vez dependiendo del contexto de la empresa, ¿no? Sí. Aún perteneciendo al mismo grupo de organizaciones, no sé, nosotros como tal puedo tener varias plantas en diferentes países o en diferentes lugares y aunque hagan lo mismo producto, No puede ser el mismo no puede contexto ser el para el mismo mismo. contexto. No. Exactamente. ¿Por qué? Porque la regulación local cambia. ¿Por qué? Porque el personal en sus capacidades, características, condiciones cambia. La forma de trabajar, el acceso a los recursos, materiales, materias primas y demás, cambia. Y eso ya te está cambiando tu contexto finalmente. Ahora también aparece otro término dentro de la norma que son las partes interesadas y que viene con relación al contexto. ¿Qué es una parte interesada? Ok. Una parte interesada en una definición práctica dice cualquier persona o organización que se pueda ver o percibir beneficiada o afectada por las actividades, productos, servicios de la empresa es una parte interesada. Algo así dice, ¿no? Pero al final del día, en un término práctico dentro del contexto yo te decía, para yo poder existir necesito un registro patronal. ¿Quién me lo exige? Y cuando le pongo nombre al requisito, estoy hablando de la parte interesada. Por aquí, el registro patronal, ¿quién te lo exige? Por ejemplo, aquí me lo pide Secretaría de Trabajo, me lo pide el IMSS. Ah, bueno, ellos dos, hablándolo aquí localmente en México, son instancias de gobierno que me están exigiendo ese requisito. Ellas serían una parte interesada dentro de ese rubro, dentro de ese elemento como tal, ¿no? Oye, que necesito un registro ambiental. ¿Quién me lo pide? Profepa, Semarnat. Otra vez hablándolo aquí en la legislación local, ¿no? Y a cada país tendrá sus instancias que te empiezan a exigir o a regular. Pero es donde estaríamos hablando de esas partes interesadas. El producto, yo te decía ahorita, yo se lo entrego a un cliente y es mi cliente directo. Pero ¿quién va a ser el usuario final? Y en ambos casos son mis partes interesadas. Uno en la negociación directa y otro en el uso ya final de mi producto. Ambas tienen un interés, ambas tienen una preocupación de que yo pueda satisfacer esas necesidades que tienen respecto al producto que estoy ofreciendo. ¿Tu personal es una parte interesada? Claro. Personal, corporativo, Proveedores. socios de gobierno, clientes, incluso el representante de los trabajadores, hablando como un delegado sindical, un sindicato. Digo, aquí ponle nombre, aquel que tenga una interacción, una participación en la comunidad, no sé, empresas Los socios, aledañas. los inversionistas. O sea, va a variar, no está limitado, pues. Ujú. Ok, entonces se empieza a complicar porque ustedes hablaban ya de algunas herramientas para poder definir el contexto. ¿Esto cómo lo llevan las organizaciones para definir las partes interesadas? Y sobre todo lo que te pide la norma, que establezca las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Cómo ligas esos análisis? ¿Con estos análisis o estas herramientas puedo llegar a ese resultado? Es correcto. De hecho, muchas empresas, o la gran cantidad de las empresas, lo llevan por separado. Matriz de contexto, matriz de partes interesadas. ¿O ves por aquí
o una herramienta y por ahí, y en la parte de las partes interesadas una MEF, ¿no? No me, algo exactamente, ¿no? Y luego cuando le dices, bueno, ¿por qué es una parte interesada? Pues es que es un cliente y se relaciona con nosotros. Pues sí, pero ¿y dónde están esas otras más? La comunidad también la tengo que considerar. Los empleados los tengo que considerar. Por ejemplo, la empresa se hace cargo de un área verde, porque así lo lleva en una parte de apoyo social, ¿no? Ah, ¿qué crees? Esa comunidad donde interactúa con esa área verde ya es una parte interesada. Entonces ahí tendríamos que empezar a ver cómo ligar esos dos temas, ¿no? Ya hay herramientas que sí te permiten. Hablábamos de un Pestel, por ejemplo, es un poquito más dinámica y creo que es alineada un poquito más a estos dos rubros. Hay otras herramientas como un 5 fortalezas de Porter que hablábamos ahorita, Ujú. que está un poquito más alineada a la parte de la planificación estratégica como empresa y lo ves más como en la parte de negocio, no tanto en otros rubros, pero está enfocado un poquito más al producto, tu negocio y mercado y demás. Y bueno, sobre estos empezarás a ver quiénes son esas partes interesadas. Pero lo importante aquí es empezar a las identificar y ver cuál es su necesidad y su expectativa de cada una de esas partes interesadas. ¿Cuál es tu punto de vista y qué experiencia tienes al respecto en estos? Sí, generalmente la organización trata de considerar en una matriz estas partes interesadas que pueden ser afectadas por la función o por el servicio o por el producto que van a fabricar. Entonces establecen las partes interesadas, tanto internas como externas, y establecen en la matriz, en diferente columna, lo que es una expectativa y lo que es una necesidad. En base a estas expectativas y necesidades, establecen estrategias de trabajo, indicadores, responsables, fechas compromiso del seguimiento de la expectativa o del seguimiento de la necesidad que tiene esta parte interesada, ¿no? Nosotros como organismo de certificación también podemos ser una parte interesada para una organización que está certificada con nosotros, como puede ser COFEPRIS, como puede ser FDA en su momento. Sí, cualquier ¿no? instancia, ¿no? Cualquier instancia, ¿no? Pero generalmente la aterrizan, sí, aparte del análisis del contexto, la aterrizan en otra matriz y establecen esas necesidades, esas expectativas, ¿no? Ok, tú hablaste de dos términos muy importantes que luego, Ujú. pues por ahí he escuchado que hay discusiones internas en las calibraciones de los auditores, que es una necesidad y una expectativa para una parte interesada. ¿Es lo mismo? No debería de ser lo mismo. La necesidad generalmente es un requisito expreso. La expectativa va en función a satisfacer algo a través de este requisito. Pongo un ejemplo bien práctico. Sí, llévalo a algo práctico. Claro. Ujú. Yo quiero pintar esta barda. Y digo, véndeme 2 latitas de medio litro de pintura como tal. Y ya. Y empiezo a tratar de pintarlo. Finalmente, mi necesidad está fundamentada en pintar y recubrir aquí esta barda. Mi expectativa sería que basado en estas 2 latas que le estoy pidiendo, se cubra al 100% esta barda o esta superficie como tal y tenga un acabado adecuado. Entonces, cuando hablamos de esa necesidad, generalmente está fundamentada en un requisito expreso y la expectativa está fundamentada finalmente en satisfacer de alguna forma un deseo o una carencia o una aspiración de algo a través de eso que te estoy estableciendo como una necesidad. Otra vez, es como una consecuencia de lo que te estoy pidiendo, vámonos llamando así, ¿no? Pero tendríamos que poder identificar 2 cosas. ¿Por qué? La norma habla mucho ya no habla de simplemente de cumplir los requisitos del cliente, sino de aumentar su satisfacción. Yo cumplo, aquí está, tú me pediste 2 latas, ya cumplí tu requisito. Pero el aumento de la satisfacción del cliente va cuando empiezo a enfocarme al cliente y decirle, ¿para qué las quieres? ¿Qué tipo de superficie es? ¿Qué características? Lisa, rugosa, Exactamente. el área que vas a cubrir. Madera, cemento, concreto, etcétera, etcétera. Y entonces, no, ¿sabes qué? Aquí te va, te lo cambio, te cambio esta lata que me estás pidiendo por esta otra que te va a ayudar más. Entonces, es cuando la organización empieza a preocuparse por atender no solo el requisito, sino la necesidad que busca el cliente la expectativa que busca el cliente a través de ese requisito que nos está solicitando. Sí, podemos aterrizar también otro ejemplo. Por ejemplo, como empleados de una organización, mi necesidad como empleado es el pago oportuno, ¿no? De mi salario, ¿no? Tal cual, ¿no? Y mi expectativa sería a lo mejor... Que fuera ilimitado. O que fuera, no, quiero en un año ser el director de certificación.
pues es una expectativa como muy ambiciosa, ¿no? Pero más bien son expectativas que a lo mejor mi expectativa sería como un desarrollo profesional dentro de la organización, ¿no? Entonces es una expectativa y mi necesidad es recibir un salario por lo que estoy realizando de trabajo, por lo que me contrataron. Y con tu ejemplo estamos viendo algo Ujú. que son las problemáticas que debemos de entender como organización. La expectativa del cliente a lo mejor sobrepasa lo que tú vas a dar como producto o servicio. ¿Qué pasa en ese aspecto? Sí, o atiende la necesidad real del cliente. En el ejemplo que ahorita te decía, ¿no? Ujú. Cuando tú ya vas y le dices, oye, tú me estás pidiendo este producto, pero no te va a servir o te va a servir parcialmente, te Ujú. recomiendo esto, es cuando yo como empresa estoy yendo más allá, estoy dando ese valor agregado por no solamente cumplir el requisito directo y se acabó, sino por ayudar a la empresa, incluso a mi cliente, a que él logre sus objetivos, logre sus necesidades propias que él está queriendo satisfacer a través de un producto o servicio al cual está acudiendo hacia nosotros como organización. Ok. Ujú. Pues bueno, son dos temas obviamente muy interesantes y sabemos que podrían llevar más tiempo, pero que son fundamentales sobre todo para que ahora con la estructura de alto nivel y el análisis de riesgo las organizaciones lo establezcan muy bien. ¿Cuáles serían así como dos recomendaciones como de auditor para aquellos que quieran hacer este tipo de análisis y sobre todo que les dieras tips para que pudieran ser mucho más eficientes en estos dos puntos? Ok, yo creo que el primero es no limitarte como empresa, porque luego lo queremos sesgar. No, es que mi producto es este y lo quiero sesgar como tal. El tema del contexto y partes interesadas es al todo de tu empresa, tienes que verlo desde el macro y luego irlo llevando a lo particular o a lo específico de tu producto o servicio, ¿no? Entonces, esa sería como que mi primer invitación al respecto. Hay que arrastrar un poquito, a lo mejor aquí la pluma en la parte inicial, pero ese es un tema. 2, tratar de buscar el cómo ir ligando siempre. A ver, ya identifiqué aquí un requisito que tengo que abordar, lo puedo cumplir, ya estoy hablando de mi contexto. ¿Quién me lo pide? Ah, esa es esta parte interesada. Y de ahí ver para qué me lo pide y cómo me lo pide y hasta dónde lo puedo llevar. No bastará con solo identificar. Tengo que medir y monitorear el nivel de atención a estos requisitos de mis partes interesadas para de ahí establecer también Que eso no lo estrategias. tocamos, pero es fundamental, ¿eh? No se quedan estáticos, tienes que monitorear al respecto, llevar indicadores para saber si estás en cumplimiento. Es correcto. Y no quiere decir que voy a estar encuestando a todas mis partes interesadas como No, un llevar cliente, ¿no? a ciertos tiempos, pero sí tener retroalimentación de ello. Es correcto. Desde tu punto de vista, Ja. Sí, utilizar la herramienta que mejor le convenga, que mejor domine la organización Ujú. y sobre todo que también participen, ahora sí que todos los líderes para hacer este análisis en conjunto con la alta dirección para que puedan establecer realmente estas necesidades expectativas de las partes interesadas y asimismo un contexto adecuado de lo que actualmente es la empresa al implementar el sistema de gestión, ¿no? Tal cual. Fíjate que eso que comentas es muy importante. Generalmente el análisis del contexto vemos que lo hace el coordinador del sistema de gestión y se acabó, ¿no? Ajá. Y dirección a veces lo aprueba, pero realmente creo que es importante ese punto de decir, pues que trabajen todos, porque unos tendrán que tener el expertise en la parte financiera, otras en la del producto, otras en la del mercado, otras en la de calidad, infraestructura, y cada uno tendrá que aportar en lo que conoce realmente de la organización y de los elementos que dominan o que están bajo su control y de ahí abonar a contribuir a este tema del contexto. Y escúchenlo bien, porque de hecho son obviamente comentarios desde dos auditores. Y sobre todo porque no es el trabajo de una sola persona. Entre más personas participen en estos dos aspectos, será mucho más beneficioso su análisis de riesgos también. A mí me tocó una organización, lamentablemente hizo toda la gestión de la certificación en un esquema de FSC. Ya tenía el producto, lo liberó, pero era un producto de exportación que se iba a Estados Unidos. Entonces, por temas de los trámites en la aduana, el producto era perecedero, no duraba más de, creo, 3, 4 meses. Se quedó en la aduana por temas de un documento que faltó, de un trámite, y el producto, todo el producto que tenía ya comprometido con el cliente, ¿Nunca llegó? nunca llegó, se perdió y fueron pérdidas enormes para la empresa. Es decir, hubo error en el contexto, Es porque era una correcto. exportación y la Ujú. parte interesada no estuvo cubierta su necesidad, que era a partir del documento. Cubrieron muchas cosas, pero el tema legal, en cuestión de la exportación, no se cubrió. Miren, un ejemplo muy práctico, Ujú. sobre todo para este tipo de requerimientos. Yo sé que podríamos hablar y sobre todo dar más ejemplos, pero el tiempo también siempre es el enemigo de los podcasts, así como de los auditores. Entonces iremos a las siguientes secciones. ¿Parece bien? Casos del público.
Precisamente aquí es donde nosotros obviamente ya hacemos las preguntas a lo que pudiera hacer nuestro público y en este caso tenemos 2 casos precisamente que nos dan a conocer alguna situación. El primero es Consuelo Cravioto. Si en mi organización contamos con una planta de producción de plásticos donde se manejan sustancias volátiles con un ligero grado de riesgo, deberíamos complementar y sobre todo contemplar a los habitantes o a los edificios o casas aledañas como una parte interesada dentro del contexto de la organización. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo creo que primeramente habría que ver Que defina cuál es el riesgo. qué es el ¿Qué tan riesgo, volátil ¿no? y qué riesgo tendría el plástico? Pero bueno, fuera de ello, sustancias, mejor dicho. ya platicábamos ahorita. Finalmente, si yo estoy elaborando un producto que puede generarles un riesgo, un beneficio a terceros, pues tendría que considerarlos como una parte interesada. No querrá decir que voy a ir a tocar a cada edificio, a cada persona, a cada habitante aledaño, pero sí lo consideras dentro de tu marco contexto y de marco general, que puede haber molestia, afectación o daño por el riesgo de que tienes ahí la presencia de estas sustancias volátiles peligrosas, ¿no? Finalmente. Y si fueran riesgosas, pues obviamente tendría que avisarle también a la población. Sí, es correcto. Ahora, no solo en la parte riesgosas, hay sustancias que por sus características despiden aroma, ¿no? Ujú. O que por las actividades y operaciones de la empresa generas ruido, o tienes una iluminación excesiva por tus operaciones, y entonces en la comunidad aledaña, y me refiero casas, habitaciones o edificios aledaños, pues tienes que considerar la afectación que pudiera existir. Y otra vez lo que ya hablaba, ¿no? ¿Qué tanto puedo cubrir o no esa afectación? Y si tengo la forma de hacerlo, ¿no? Y tal cual, y eso habrá que arrastrarlo en nuestro análisis de contexto y de riesgos como tal. Ahora, pero ese es un marco social. ¿Qué tanto me afecta? Pues si es que si la personal o la comunidad se ve afectada, me puede afectar mis operaciones, un cierre de operaciones, un cierre vial, y entonces sí me afectará en mi producto, el que sea. Y eso es lo que tendríamos que empezar a conjugar. Pero sí, mi respuesta, al menos en mi opinión, sería sí tendrá que Consuelo que trabajar y considerar el involucramiento de ellos y todos los demás, ¿no? Gerardo. Completamente de acuerdo, se tiene que considerar porque es una afectación directa. Si ya como organización sabes que hay un tema de riesgo para las personas, hay que considerarlas como una parte interesada y establecer controles específicos para que esta comunidad o estas personas que están alrededor de la empresa no se vean afectadas. Sí, de hecho, yo tengo un ejemplo de una empresa que, pues, lamentablemente, pues ustedes saben que muchas veces las empresas nacen en unas zonas habitacionales, luego van creciendo y hacían algunas operaciones en la calle. Entonces, era increíble ya cómo era la relación en el contexto de la misma empresa y que también esto lo tenía muy bien documentado, porque podían hacer operaciones en la calle de recepción de algunas pipas, que llegaban las pipas y hacían algún tipo de descarga, pero aparte tenían 2 kinders y aparte pues obviamente tenían las casas habitación al lado y convivían en una sinfonía que yo veía desde una ventana alta cómo pues pasaban todos, pero pues sí, su análisis obviamente daba al respecto de qué será su contexto. Tenían que vivir con las casas habitaciones, con el kinder, con el tráfico, con la operación externa, porque obviamente no había cupo para una pipa al interior. Entonces eso era lo importante y sobre todo cubrían las necesidades. ¿Qué hacían? A la salida del kinder, pues salía un grupo de policías a dirigir el tráfico y demás. Las descargas pues las hacían controladas, dejaban salir a las horas pico a la población. Es decir, se convertía en parte, toda esa labor vial se convertía en parte necesaria para seguir operando, aunque la producción era ya intramuros. Pero interesante el aspecto de convivir con la sociedad, ¿no? Sí, Es claro. correcto. Y ahorita tocaste un tema, ¿no? Cuando alrededor de tus operaciones, por ejemplo aquí, ¿no? Tengo sustancias volátiles. Tengo que ver si dentro de esos edificios y habitantes hay escuelas, hospitales, o a lo mejor Población vulnerable. población vulnerable, entre otros temas, y entonces ahí empezar a trabajar o considerar, es totalmente de acuerdo y forma parte de tu contexto como empresa. Oye, cuando yo llegué aquí era yo el único, no tenía nadie, la zona habitacional estaba alejada de mí, y hoy en día la mancha urbana ya me alcanzó y quedé inmerso, y hoy en día me están pidiendo que hasta me retire, ¿no? De aquí mis operaciones las saque. Pero otra vez, esa es parte del Situación contexto. que una planta que está en un parque industrial no tiene ese contexto. Es No. correcto, cambia Cambia el completo. contexto y esto es un ejemplo de cómo, pues obviamente lo pueden ver cómo lo pueden atacar quien nos escucha. Vamos a la siguiente participación que tiene Joel Alcántara.
¿Qué alternativas o pasos a seguir puedo tomar cuando las necesidades de las partes interesadas comprometen o vulneran mi actividad como organización? Ok, se vuelve interesante. En el ejemplo que les daba hace ratito, si yo empiezo a provocar o mis operaciones generan molestia a la comunidad, pueden estas vulnerar mis actividades y operaciones. Un cierre, una huelga, una manifestación, y creo que se pudiera hacer una situación ahí al respecto. ¿Qué se hace? Empiezas finalmente a ver dentro de tus capacidades como empresa qué tanto puedo negociar. ¿Y qué negociar? Me refiero, oye, ¿sabes qué? Te ofrezco a lo mejor ya no trabajar hasta después de las 7 de la tarde para no afectarte de las 7 a las 8 de la mañana con ruido y operaciones y que tú puedas estar tranquilo, ¿no? O a cambio de la molestia que te estoy generando, yo me voy a hacer cargo de esta escuela, del mantenimiento de esa escuela o de esta área verde, a cambio de esto. Y entonces es como que un tema de intercambio, un tema de apoyo en función de ese tipo de molestias que yo puedo ocasionar, pero sobre todo también con la finalidad de evitar una consecuencia negativa, ¿no? Parte del contexto es que hoy en día a lo mejor mi empresa está situada en lugares de conflicto social y pues tengo que buscar la forma de mantenerme mediático para que mis productos y servicios se puedan llevar a cabo sin ninguna afectación por esos conflictos sociales o de seguridad que pudieran existir, ¿no? Y eso es otra vez, formará parte del contexto de una empresa. No es la misma cultura de trabajo en México, que Europa, que Estados Unidos o que cualquier otro país, donde valores, costumbres, acceso a información, tipo de industria y tecnología y demás van cambiando y van interactuando en ese tema del contexto y que son parte de lo que te pudieran ir a trabajar, ¿no? Sabemos que hay lugares donde es común que se esté dando una huelga o una manifestación y hay lugares que lo conocen como una leyenda pero que realmente nunca lo han enfrentado y entonces eso es otra vez considerar el contexto en este marco social y lo que realmente te pudiera afectar o no. ¿Tú qué opinas? Sí, de acuerdo. Me ha tocado ver organizaciones que están sitiadas a un lado de vías del tren. Entonces tienen todo un tema ahí con la comunidad y también con ellos porque de repente pasa el tren y no pueden entrar sus proveedores de insumos, de materias primas, o incluso es riesgoso para el personal el tener esas vías, el que pase ese tren a cierto horario que no tienen generalmente hora de paso y les modifica toda la programación o la planeación que tienen de su producción, ¿no? Entonces es importante, ellos lo que hicieron, colocaron lámparas, colocaron ayudas de algunos vigilantes adicionales para que el paso del personal tanto de la comunidad como de ellos pudieran entrar a la organización sin ningún tema, ¿no? Y verse lo menos afectados. ¿Les ha pasado o nos han contado que a veces el tren se queda parado literalmente enfrente de ellos? ¿Sí haciendo maniobra? Y pues es esperarte hasta que el tren lo quite, ¿no? Entonces sí es importante que se analice y ese tipo de cuestiones pues hay que minimizar y controlar lo más posible, ¿no? Uh-huh. Son muy valiosos sus ejemplos, pero yo también quiero atacar uno, por ejemplo, Uh-huh. que quiero obviamente tocar aquí. El cambio, por ejemplo, de lo que fue el aspecto de etiquetado en alimentos, con lo que fue los rombos Sí. en referencia al contenido energético. Es decir, el contexto de las organizaciones en alimentos en general se cambió, la ley se modificó. Y muchos se vieron vulnerables en sus actividades porque Sí. tenías que directamente ahora declarar, o mejor dicho, tienes que declarar esa carga energética con las características que te pide la norma. Entonces el contexto cuando cambia, también los sistemas cambian. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué alternativas tuvieron? Reformulaciones, cambio en lo que fue los tamaños de porción, cambio en referencia a quitar ya los bonitos de lo que fue Uh-huh. la misma etiqueta, tener otras alternativas de comercialización y demás, pero ese es un contexto que se vive y quería tomar un ejemplo un poquito también hacia el producto porque ustedes lo dieron muy, muy, muy bien en referencia al establecimiento, pero también el contexto mueve sistemas y también moverá directamente a las organizaciones. Es correcto. Me voy a otro ejemplo así práctico, ¿no? La preocupación de una organización que a veces desconocen es, yo estoy certificado, no sé, en un esquema de alimentos, en un FSC ISO 22 o en un ISO 9000, y si tengo que hacer un retiro de producto, tengo que avisarle a mi organismo de certificación, por ejemplo, y ese es un tema de un contexto que carecen otras organizaciones que no son certificadas, ¿no? Esa preocupación adicional de decirle a mi organismo de certificación, ¿qué crees? Tuve que hacer un retiro de producto por esas condiciones, fue una falla mía, una omisión, aquí están las evidencias de la corrección,
¿Para qué? Para que mi sistema y mi certificación pues se analice si continúa o no, y es como que un tema adicional, ¿no? Que forma parte de mi contexto al estar certificado. Alguien que no está certificado dice, bueno, hago un retiro de producto y a lo mejor nada más me preocupo por la solvencia aquí interna y se acabó. Pero otra vez, son elementos que irán jugando dentro de este tema del contexto y cómo hay factores o personas o organizaciones externas que puedan afectarme o no en mi organización sistema. Sí, y que sobre todo lo verás en cambios hacia la organización. Es correcto. O cambio mi producto, incrementé o disminuí mis líneas. Por ejemplo, eso lo veo mucho o he escuchado mucho en la parte de inocuidad, ¿no? Oye, yo nomás declaré un HACCP y resulta que cuando vinieron se me olvidó avisarle al organismo que tenía más o al revés, tenía más y hubo reducción. Ujú. Y al rato mi auditoría se puede marcar o complicar por un tema donde no consideré avisar o esa A una parte retroalimentación a interesada. una parte interesada, exactamente. Pues perfecto. Pues bueno, vamos a tener que llegar al final de la parte de lo que sería esta sección, porque vamos a la siguiente. Vamos a ver los comentarios finales. El gurú de la auditoría. El contexto de la organización como tal es una combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos. Las partes interesadas, persona u organización que pueden verse afectadas o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Es relevante que la organización tenga una comprensión correcta de su contexto e identifique correctamente sus partes interesadas para comprender todas sus necesidades y expectativas y establecerlas y sobre todo medirlas también, ya que esta información será utilizada en la parte de lo que será el análisis de riesgos y sobre todo si nosotros queremos tener un sistema eficaz, tendrá que ser bajo estos dos criterios. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Tu comentario final, por favor. Pues bueno, finalmente yo creo que aquí es importante nuevamente considerar y trabajar el tema del contexto en un tema robusto, completo. Durante una auditoría, dedicarle tiempo. He visto lamentablemente, oye, el contexto, aquí está mi FODA, 15 minutos que me llevo a leerlo. Gracias, siguiente punto y te olvidas de él. Cuando realmente el auditor se lo tendría que llevar tatuado, casi en la mente, para confirmar que los riesgos son asociados al contexto, el tipo de información asociados al contexto, personal, competencias, ¿de acuerdo? Es decir, todo gira en torno al contexto y estar confirmando qué tan congruente es o no el sistema contra el contexto de la empresa. Entonces, bueno, creo que aquí es un tema importante y siempre también estar viendo el tema de las partes interesadas, qué tanto puedo comprometerme o no a cumplir el requisito, la expectativa, o solamente a cumplir el requisito y asumir que la expectativa no siempre la voy a poder cumplir, ¿no? O atender. Ok. Creo que es un cimiento o una base para establecer tu sistema de gestión. Es una parte súper importante para establecer estrategias como organización. Para el sistema generalmente pues, lo implementamos para generar ganancias o es una inversión, ¿no? Para la organización que en algún futuro va a ayudar a que tengamos mejores rendimientos en la producción o en el servicio que estamos ofreciendo, ¿no? Entonces es parte primordial para la estrategia y que podamos definirlas de manera correcta en conjunto con la alta dirección, con los líderes, con los financieros, con los economistas, con todos los involucrados para establecer un buen contexto de la organización y establecer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Pues muchísimas gracias, obviamente, por estos comentarios y sobre todo por el tiempo. Fue muy ameno, obviamente, el poder hablar de esto y sobre todo para quien nos está escuchando, pues ya ustedes también lo escucharon aquí directamente desde dos profesionales. Hay que darle el peso necesario a estos dos apartados de la norma que son fundamentales para que ustedes logren los objetivos del sistema. Pues y otros temas que tenemos preparados también para ustedes, los esperamos a que nos sigan escuchando o viendo directamente este podcast. Recuerden, estamos disponibles en las diferentes plataformas. Denos like, que nos ayuda mucho a que continuemos directamente generando este tipo de contenidos. Arturo, Gerardo, muchísimas gracias por su tiempo, por toda su información. Nos vemos en la próxima. Acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión.